El taxi se detuvo frente a la casa a las 5 de la tarde. Rachel pagó y sacó la maleta, esperando un baño caliente tras el agotador vuelo. El Congreso del Libro de Chicago, de 3 días de duración, había sido agotador pero productivo. Había negociado varios contratos importantes para su tienda e incluso había conseguido que un conocido autor infantil participara en el Festival de Primavera. La primera señal de alarma fue un coche desconocido en la entrada. Un Ford azul, destartalado pero no viejo. Rachel frunció el ceño. Quizá alguien del trabajo había venido a ver a David, pero un viernes por la noche. Se dio cuenta de la segunda señal al acercarse al porche. Había zapatos de otras personas, de mujer y de hombre, apilados descuidadamente junto a la puerta principal. La puerta principal estaba abierta. Había maletas y cajas de cartón apiladas en el pasillo y voces y platos tintineantes procedentes de la cocina. Rachel se quedó paralizada, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La brisa de la ventana abierta traía el olor de un perfume desconocido, empalagosamente dulce, nada que ver con su minimalismo favorito. Por fin, se oyó la voz de su suegra, y Marla apareció en la puerta de la cocina, limpiándose las manos con un paño de cocina. La misma toalla de lino que Rachel había traído de su viaje a la Provenza. Nos preguntábamos cuándo aparecerías. ¿Nosotras? Rachel se levantó sin soltar el asa de la maleta, como si fuera un salvavidas en un mar de absurdo. «Ah, sí, no lo sabéis». Marla hizo un gesto con la mano hacia la cocina. «Patricia, Harold, Christine, venid a conocer a Rachel». 3 personas salieron de la cocina una a una. Una mujer de unos 55 años, como Marla, solo que con el pelo teñido de rojo en lugar de gris. Un hombre de más o menos la misma edad con el pelo calvo y una camisa arrugada. Y una chica de unos 25 años con vaqueros ajustados y un top rosa. «Esta es mi hermana Patricia, su marido Harold y su hija Christine», divagó Marla. «Están teniendo problemas con la casa, así que se van a quedar con nosotros una temporada». «¿Quedarse en nuestra casa?» Rachel sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Las náuseas matutinas que había estado ocultando diligentemente durante las últimas semanas habían elegido el momento más inoportuno para regresar. «Sí, querida», dijo Marla en un tono que no admitía objeciones. «Se quedarán aquí todo el tiempo que sea necesario». Rachel miró en silencio a los desconocidos que se habían apoderado de su casa. Patricia sonreía tensa. Harold se examinaba las botas y Christine miraba a la casera con curiosidad, como si fuera la invitada no deseada. «¿Dónde está David?», fue todo lo que Rachel pudo preguntar. «Oh, está en el garaje ayudando a descargar las cosas», respondió Marla. En ese momento se abrió la puerta principal y David apareció con otra caja en las manos. Al ver a su mujer, se quedó helado y su rostro adoptó la expresión de culpabilidad que ella tanto odiaba. Era la expresión que aparecía cada vez que no podía enfrentarse a su madre. «Hola, cariño», intentó sonreír. «¿Qué tal la conferencia?» Rachel ignoró la pregunta. «¿Puedo hablar contigo un momento?», señaló con la cabeza hacia su dormitorio. «Claro, solo llevo esto a…», señaló la caja. «¿Dónde vas a llevarlo?» «Al cuarto de los niños», respondió él, y Rachel sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Al cuarto de los niños, la habitación que había amueblado mentalmente con una cuna y un cambiador. La habitación que había soñado con contarle a su marido esta tarde. «Christine estará allí», le explicó Marla. «Es la habitación más luminosa de la casa, después de todo». Rachel se volvió en silencio y subió las escaleras. David le dijo algo, pero ella no le hizo caso. En su dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. La risa de Christine y el ruido de los muebles al moverse se oían a través de la pared. Sacó el teléfono y abrió sus notas. «Plan de acción», tecleó en un nuevo documento. En el piso de abajo, Marla estaba ordenando el orden de las cosas y su voz resonaba por toda la casa.
Rachel se puso una mano en el estómago. «Lo siento, cariño», susurró. «Parece que tu primera casa va a tener que ser reclamada». Llamaron a la puerta. «¿Rachel?» La voz de David sonaba insegura. «¿Podemos hablar?» Abrió la puerta y miró a su marido. Tenía el pelo rubio revuelto, señal inequívoca de que estaba nervioso. «Sé que esto es repentino», empezó. «¿Inesperado?» Habló en voz baja para que no la oyeran abajo. «David, hay extraños viviendo en nuestra casa. ¿Cuándo ibas a decírmelo?» «No son extraños, son la familia de mi tía, a quienes veo por primera vez en 3 años de matrimonio. ¿Y cuánto tiempo piensan vivir aquí?» David se pasó la mano por el pelo. «Verás, están teniendo problemas con el banco, algo con la hipoteca de la casa. Mamá dice que es temporal». «Mamá dice», sonrió Rachel con amargura. «Y tú no podías decir que no, claro». Se oyó un estruendo en el piso de abajo, alguien dejando caer algo pesado, seguido de la risa de Christine y los lamentos de Patricia. «Son buena gente», se sentó David en el borde de la cama. «Solo necesitan ayuda». Mamá dijo: «Basta ya». Raquel levantó la voz, pero enseguida se recuperó y volvió a hablar en un susurro. «No quiero oír lo que ha dicho tu madre. Quiero oír lo que tú piensas. Creo que deberíamos ayudar a la familia». ¿A la familia? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Nuestra intimidad? En ese momento se oyeron pasos en el pasillo y la voz de Christine chirrió. «Oh, disculpen, voy a buscar mi bolso a mi habitación». De la habitación, no de la habitación de invitados, solo de la habitación, como si siempre hubiera vivido aquí. Rachel sintió náuseas y fue rápidamente al baño. Vomitó. Cuando volvió, David la miraba preocupado. «¿Te encuentras bien? ¿Quizás sea el jet lag?» «Sí, supongo que sí», mintió ella. Admitir que estaba embarazada, ahora que su casa estaba inundada de extraños, parecía un sacrilegio. «Mira». David le cogió la mano. «Démosles una oportunidad, ¿vale? Al menos unos días». Rachel le soltó la mano. «¿Tengo elección?» Se acercó a la ventana. En el patio, Harold estaba descargando más cajas del coche y Marla supervisaba el proceso, indicando qué había que llevar y dónde. Ya había una columna de cajas alineadas en la entrada, claramente más de las que necesitaba para unos días. «Tengo que ducharme y cambiarme», le dijo a su marido, dando por terminada la conversación. Rachel se quedó sola, abrió el grifo y se sentó en el borde de la bañera. Necesitaba un plan claro y bien pensado, no rabietas ni ultimátums. Al fin y al cabo, era su casa, la casa que había heredado de su abuela, la casa en la que había invertido todos sus ahorros antes de casarse. Y no iba a permitir que la convirtieran en un hotel gratuito para parientes. Abajo, Marla estaba llamando a todos para la cena. Su voz de mando resonaba por toda la casa. «Rachel, cariño, baja. Patricia ha preparado su tarta especial». Rachel miró su reflejo en el espejo y respiró hondo. La batalla por la casa no había hecho más que empezar. Rachel se quedó despierta, escuchando los sonidos desconocidos de la casa. Alguien bajaba por las escaleras. Harold, a juzgar por las fuertes pisadas. Los platos tintineaban en la cocina. La televisión del salón seguía encendida, aunque ya era más de medianoche. David dormía a su lado, y ella recordó con amargura lo feliz que había sido cuando compró esta cama hacía 3 años. Acababa de terminar las reformas, y cada cosa nueva en la casa le había parecido una pequeña victoria. Había heredado la casa de su abuela Eleanor, la única persona que siempre había creído en ella. «Tu abuelo construyó esta casa para la familia», le había dicho la abuela. «No para el espectáculo, no para los invitados, para la familia. Y tú, Rachel, eres la única que lo entiende». Cuando se leyó el testamento, todo el mundo estaba seguro de que la mansión victoriana de 2 plantas sería para el hijo mayor de la abuela, el tío Paul, o
como mínimo, a su padre. Pero no era eso lo que Eleanor había decretado, dejando la casa a su única nieta. «Porque eres la única que no ha venido a pedirme una herencia», decía la carta adjunta al testamento. Rachel sonrió, recordando las caras de los familiares. El tío Paul salió desafiante de la habitación. Su padre le dio una torpe palmada en el hombro, y ella se quedó agarrada a las llaves, pensando en todo lo que habría que hacer. La casa necesitaba reparaciones importantes. Rachel había pedido un préstamo, vendido su estudio y vivido allí durante 8 meses, supervisando cada detalle. Recordaba el olor a pintura fresca, el sonido de la lijadora, la alegría de la primera habitación renovada. También fue entonces cuando conoció a David. Había entrado en su librería buscando un manual de programación. «Tienes un sitio muy acogedor», dijo, mirando las estanterías y el viejo sillón de cuero del rincón. «Gracias», respondió ella. «Intento hacer un lugar donde los libros se sientan como en casa». Él se rió. «¿Los libros se sienten como en casa?» Nunca lo había pensado así. Una semana después volvió a venir, esta vez a por un libro de arquitectura. «¿Has decidido cambiar de carrera?», bromeó ella. «No», dijo avergonzado. «Solo quería tener un tema de conversación con una chica que renueva una mansión victoriana». Resultó que su oficina estaba a 2 manzanas de su taller, y él la veía pasar cada mañana con un termo de café y una carpeta de planos. «Parecías tan decidida», admitió más tarde. Su primera cita tuvo lugar en una obra. David trajo pizza y 2 sillas plegables y se sentaron en el futuro salón a hablar de libros, trabajo y sueños. Él habló de sus proyectos, ella de los planes para la librería, y entonces apareció Marla. «Cariño, por fin has conocido a una chica», exclamó al encontrarse, y Rachel percibió algo extraño en su voz, como una sorpresa mezclada con decepción. David era hijo único, y desde la muerte de su marido, Marla había concentrado toda su energía en su hijo. Llamaba 3 veces al día, pasaba sin avisar y ofrecía consejos sobre cualquier cosa. «Mamá cuida de mí», dijo David. Rachel se puso de lado y sintió que le entraban náuseas. Hacía 2 meses, cuando la prueba había mostrado 2 rayas, se había imaginado las cosas de otra manera. Una cena romántica, la sorpresa y la alegría en la cara de su marido, los planes para el cuarto del bebé juntos. La risa de Christine llegó desde el piso de abajo, tan estridente como una comedia de situación. Luego la voz de Patricia: «Cariño, baja el volumen de la tele». Rachel se pasó la mano por el vientre a un plano. Cuando se mudó a esta casa, tenía una imagen clara del futuro, un nido acogedor para su familia, un lugar donde sus hijos crecerían, las risas sonarían y los recuerdos felices se acumularían, como el de la abuela de Eleanor. David se removió en sueños y murmuró algo ininteligible. Siempre había sido un buen hombre, amable, cariñoso, de fiar. Pero eso no era suficiente ahora. Necesitaba un compañero que pudiera proteger a su pequeña familia, su hogar. Le vino a la mente el día de la boda. Marla había insistido en una gran celebración, aunque ellos querían una ceremonia modesta. «Un hijo único se casa una vez», declaró en un tono que no admitía objeciones. David se encogió de hombros. «¿No podemos dejar que sea lo que ella quiera?». Entonces Raquel cedió, como había cedido muchas veces desde entonces, en cosas pequeñas, en cosas insignificantes. Pero ahora se trataba de su casa, la casa que sería el primer hogar de su bebé. Los platos volvieron a sonar en la cocina. Alguien había abierto el frigorífico, un sonido que Rachel habría reconocido entre 1000. Rachel se sentó en la cama. Seguía sin conciliar el sueño. Sacó el teléfono y abrió las notas. «Averigua la verdadera historia de su casa», tecleó. Algo le decía que la versión de Marla sobre los problemas con el banco no era del todo cierta. Las náuseas se intensificaron.
Rachel se levantó en silencio y se dirigió al baño, intentando no despertar a su marido. Se estremeció al ver el neceser de maquillaje de la desconocida en la repisa y la toalla rosa de Christine en el gancho. Al llegar al baño, respiró hondo. «Estaremos bien», susurró, acariciándose el vientre. Después de todo, era la nieta de Eleanor, y su abuela nunca se rendía sin luchar. De vuelta en el dormitorio, Rachel terminó sus notas, buscando trapos sucios en los parientes agradables. Tal vez era mezquino, pero ahora estaba dispuesta a utilizar cualquier arma. Cada mañana empezaba con una cola para ir al baño. La primera vez que Rachel se encontró con esto fue el lunes. Se había levantado habitualmente a las 6:30 para prepararse a tiempo para la apertura de la tienda, pero la puerta estaba cerrada. «Lo siento, cariño», gritó Patricia desde detrás de la puerta. «Estoy terminando». A juzgar por el sonido del agua y el suave canto, la tía de David estaba empezando su rutina del agua. 40 minutos más tarde, cuando Raquel entró por fin en el cuarto de baño, olía a delicioso perfume floral y había tantos frascos y tubos en los estantes que sus propios productos quedaron arrinconados. A un lado de la bañera había una franela rosa con forma de corazón. En la cocina le esperaba la siguiente sorpresa. Patricia, ya en pleno desfile, con su melena pelirroja peinada y maquillaje de vivos colores, estaba reordenando el contenido de los armarios. «He decidido reorganizar un poco el espacio», anunció sin darse la vuelta. «¿Qué caos tienes aquí?» Las especias estaban separadas de los cereales y las tazas estaban tan lejos de la cafetera. Raquel observó en silencio cómo su sistema perfectamente organizado, en el que todo estaba ordenado por frecuencia de uso y hora del día, se convertía en algo que solo Patricia podía entender. Patricia señaló con la cabeza la caja que había en un rincón, donde estaba el viejo molinillo de café de Rachel. Ocupaba demasiado espacio, es decir, bebemos instantáneo. «Yo no bebo instantáneo», dijo Rachel en voz baja. «Es hora de acostumbrarse». Patricia por fin se dio la vuelta. «¿Sabes cuánto tiempo ahorrarás?» En ese momento, Harold entró en la cocina con un portapapeles en la mano. «Cariño, estaba mirando la configuración del Wi-Fi. Su contraseña es demasiado simple, así que la he cambiado por una más segura. Y también he reconfigurado el router. La señal llega mejor a nuestra habitación». Su habitación. Rachel sintió que las náuseas le subían por la garganta. Esta vez no eran por el embarazo. «Además», añadió Harold, «el termostato no funciona bien. Lo he reprogramado». No funcionaba mal. Intentó hablar Rachel con calma. Claro que funcionaba mal. En la casa hace frío y calor. Ahora va a estar a 23 grados constantes. Configuré la temperatura de forma diferente para las distintas horas del día. «Eso es un derroche de energía», replicó Harold en tono experto. Al anochecer, la lista de cambios se había ampliado para incluir un nuevo ajuste del televisor. La imagen era demasiado tenue. La reordenación de los muebles del salón era más funcional, y la reorganización del garaje, donde Harold había decidido hacer sitio para su pequeña afición, una colección de radios antiguas. Pero lo peor de todo era el cuarto de los niños. Más concretamente, ahora era la habitación de Christine. Al pasar por delante de la puerta abierta, Rachel pudo ver carteles de grupos de rock colgados en las paredes, ropa tirada por todas partes y una botella de vino vacía en el alféizar de la ventana. «Estoy pensando en pintar las paredes de morado», anunció Christine durante la cena. «Este beige es tan aburrido». Rachel picoteaba en silencio su comida. La nueva especialidad de Patricia, una especie de cazuela con ingredientes inidentificables. David estaba sentado a su lado, inmerso en su teléfono. «Y también necesito un armario más grande», continuó Christine. «Quizá podríamos ir a IKEA este fin de semana». «Claro, cariño».
Se hizo eco Marla, que ahora pasaba todas las tardes en su casa. David, tú ayudarás con el coche, ¿verdad? Rachel se levantó de la mesa. Tengo que trabajar, dijo, y subió al dormitorio. Abrió el portátil y empezó a buscar. Los primeros resultados fueron prometedores. En las redes sociales, Christine publicaba regularmente fotos de restaurantes y spas caros. Una foto reciente mostraba un nuevo par de zapatos de diseño. Rachel conocía el modelo, costaban más de $1,000. Patricia también había dejado una huella digital. Hace 3 meses, escribió en un grupo local de Facebook: Busco piso de alquiler. Cansada de vivir con familiares, queremos nuestro propio espacio. Raquel frunció el ceño. ¿Parientes? ¿Qué parientes? Una búsqueda más profunda la llevó a un foro local de agentes inmobiliarios, donde encontró una discusión muy interesante de hace 2 años en la sección Clientes problemáticos. Cuidado con la familia Taylor, escribió uno de los agentes. Alquilan una vivienda, viven 1 o 2 meses. Luego empiezan a quejarse de todo y exigen una reducción del alquiler. Cuando eso no funciona, desaparecen, dejando deudas. Rachel abrió un nuevo documento y empezó a hacer un cronograma. Era un cuadro interesante. En los últimos 3 años, la familia había cambiado 4 ciudades y al menos 6 lugares de residencia. En ningún sitio se quedaban más de 6 meses. Abajo, Christine puso música. Los graves hacían sonar las ventanas. Patricia discutía con Harold y sus voces resonaban por toda la casa. Rachel se frotó las sienes. Casi podía sentir físicamente cómo su hogar, su fortaleza, se convertía en territorio ajeno. Era como si unos tentáculos invisibles estuvieran trenzando lentamente cada rincón, cada habitación, desplazando todo lo que hacía de este lugar su hogar. Llamaron a la puerta. «Cariño», la voz de David sonaba insegura. «Mamá sugiere que hagamos una barbacoa el domingo, para presentar a Patricia y Harold a los vecinos». Rachel asintió en silencio, sin apartar los ojos de la pantalla. En otra foto, Christine posaba con el telón de fondo de un hotel de lujo. La geoetiqueta indicaba: Las Vegas, hace 15 días. «Problemas bancarios, entonces», murmuró Rachel guardando la captura de pantalla. Parecía que había llegado el momento de indagar más. La mañana del martes empezó con vómitos. Rachel se sentó en el suelo del cuarto de baño, apoyada en la fría pared y tratando de recobrar la compostura. Al otro lado de la puerta, Christine ya arrastraba los pies con impaciencia. «¿Cuánto falta? Tengo una entrevista a las 9». Por los olores que venían del piso de abajo, Patricia estaba haciendo sus gofres típicos. Pensar en comida hizo que Rachel se pusiera mala otra vez. «Solo 1 minuto más», espetó Rachel, luchando contra otro ataque de náuseas. «Jesús, ¿te estás muriendo ahí dentro?». Christine se estiró irritada. «La tía Marla dijo que eras una agea, pero esto es bulimia». Rachel cerró los ojos. Me pregunto con qué frecuencia su suegra hablaba de ella con su familia política. La entrevista de Christine resultó ser otra mentira. 1 hora después, Rachel vio su nueva historia en Instagram. Desayuno en una cafetería de moda con una amiga. «Workday # office style # work», rezaba el pie de foto bajo una taza de capuchino con una crema perfecta. La librería estaba desacostumbradamente tranquila. El martes siempre era un día tranquilo. Rachel estaba sentada frente al ordenador, comprobando metódicamente cada pista sobre el pasado de la familia Taylor. Jefe». Su ayudante Jen agitó la mano. «Hay alguien que quiere verle». David estaba en la puerta con una bolsa de su cafetería favorita. «He venido a comer. He traído tu sándwich de pavo favorito». El olor a comida hizo que su estómago volviera a dar volteretas. «Gracias, pero yo ya he comido». «Rachel». David tomó asiento en el borde de su escritorio. «¿Podemos hablar?». Ella asintió y lo condujo a la trastienda, donde se almacenaban los recién llegados.
Jen se volvió hacia las estanterías con comprensión. Sé que nada de esto es fácil, comenzó David. Pero son muy buenas personas. Es solo que necesitan ayuda. ¿Ayuda? Rachel abrió el teléfono. Mira, Christine se fue de vacaciones a Las Vegas hace 15 días, y este recibo de la boutique por un bolso de $800 es del viernes pasado. La gente con problemas financieros suele tener otras prioridades. Bueno, quizás sean fotos viejas. David, encontré posts en un foro de inmobiliarias. Son estafadores profesionales de pisos. Viven del dinero de los demás y luego desaparecen dejando deudas. Es solo un rumor en Internet, levantó la voz. No puedes creerte todo lo que escriben en los foros. ¿Qué se supone que debo creer? ¿El cuento de tu madre de que unos parientes desgraciados pierden su casa? Sí, imagínate, porque yo creo más a mi madre que a los cotilleos anónimos. El timbre de la puerta principal tintineó. Los clientes entraban en la tienda. Jen los saludó con su característico «Bienvenidos a Book Corner». ¿Sabes lo que pienso? David habló más bajo, pero había una nota acusadora familiar en su voz. Simplemente no quiere compartir su territorio. Siempre ha sido posesivo, con la casa y conmigo. ¿Posesiva? Rachel sintió que la amargura le subía a la garganta, y esta vez no era por la toxicosis. Esta es mi casa, David, la casa que me dio mi abuela, la casa que reformé con mi propio dinero, incluso antes de conocerte. Exacto, agitó las manos. Mi casa, mi dinero, siempre dices lo mismo. ¿Y qué hay de nuestra casa? Somos una familia. ¿Familia? Sonrió con amargura. Una familia no deja vivir en casa a extraños sin el consentimiento de la otra mitad. Una familia no toma partido por la madre contra la esposa. No estoy tomando partido, solo intento ayudar a los parientes. Parientes que has visto 2 veces en tu vida. No importa, son la familia de mi madre ¿Y sus deseos son más importantes que los míos? Un pesado silencio flotaba en la trastienda. La voz de Jen llegó desde el vestíbulo, informando a los clientes sobre los recién llegados. No me refería a eso, dijo finalmente David. ¿Qué querías decir? Rachel sentía que la cabeza empezaba a darle vueltas. Explícamelo, porque de verdad que no lo entiendo. Te estoy mostrando pruebas de que estas personas son ladrones profesionales, que mienten sobre su situación financiera, que ya han estafado a un montón de gente, y tú. ¿Y yo qué? Intentando ser humano, ayudando a la gente que realmente necesita ayuda. David negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Te has vuelto un poco frío, calculador. Solo piensas en tu propiedad, en tus derechos. ¿Tus derechos? Rachel sintió que empezaba a temblar. Sí, imagínate, pienso en mis derechos. Mi derecho a vivir en mi propia casa sin extraños. Mi derecho a controlar mi propio espacio. Mi derecho a... Titubeó, casi dijo, a criar allí a mi hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Las malditas hormonas la estaban volviendo demasiado emocional. Rachel, David se ablandó. Mira, sé que es duro, pero démosles una oportunidad, ¿vale? ¿Por mí? ¿Por mamá? Por el bien de mamá, repitió ella. Siempre por el bien de mamá. ¿Qué tienes en contra de mi madre? Nada, absolutamente nada, excepto que ella controla nuestras vidas. Ella no la dirige, ella nos cuida. ¿Cuida? Rachel abrió su teléfono y empezó a leer mensajes. David, cariño, esta camiseta no es para nada de tu color, cámbiatela. David, ¿por qué dejas que tu mujer trabaje hasta tarde? No está bien. David, estás gastando demasiado en reparaciones. Conozco a un manitas estupendo que te lo hará todo 3 veces más barato. Basta, le arrebató el teléfono. ¿Estás siguiendo mi correspondencia con mi madre? No. Tú mismo me enseñaste esos mensajes, ¿recuerdas? Y cada vez hacías exactamente lo que ella decía.
David guardó silencio, y, en ese silencio, Raquel se dio cuenta de repente con claridad. Esta conversación no iba a ninguna parte, igual que todas las conversaciones anteriores sobre su madre. «Tengo trabajo que hacer», dijo cansada. Por supuesto, se dirigió hacia la salida. «El trabajo es más importante que la familia, lo recuerdo». Cuando se marchó, Rachel se sentó ante el ordenador y abrió la carpeta con la información que había recopilado. Era hora de ponerse en marcha. Ya que no podía comunicarse con su marido, tenía que hacerlo ella misma. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Marla. «Cariño, Patricia y yo hemos decidido renovar las cortinas del salón. Las viejas son tan monótonas. Hoy pasaremos por la tienda de telas». Rachel cerró los ojos y contó lentamente hasta 10. Luego abrió un nuevo documento y empezó a escribir un plan de acción. Ya estaba bien de portarse bien. Era hora de demostrar a esta familia lo que significaba meterse con la nieta de Eleanor. «¿Jefa?», gritó Jen. «Hay un cliente preguntando por la nueva novela de Donna Tartt». «Ya voy». Abrió un nuevo archivo en su ordenador y lo llamó Investigación. De momento solo tenía capturas de pantalla de las redes sociales de Christine, un par de mensajes de un foro inmobiliario y una historia sospechosa sobre una mudanza. Pero eso era solo el principio. Tenía una semana antes de su próximo envío de libros, lo que significaba que tendría tardes libres para buscar más información. Jen asomó la cabeza en la trastienda. «¿Te traigo un té? No tienes buen aspecto». «No hace falta, gracias», sonrió Rachel a su ayudante. Después de todo, tenía una profesión en la que encontrar información formaba parte de su rutina diaria. Cuando encargaba libros, había aprendido a buscar hasta el más mínimo detalle sobre nuevos autores y editoriales. Ahora esas habilidades le resultarían útiles para otra investigación. Al final de la primera semana de estancia de los Erigin en la casa, Rachel tenía una nueva rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana, 1 hora y media antes de lo habitual, para poder ducharse antes de que se despertaran los demás. A las 6:30 se vestía y bajaba a la cocina, donde se preparaba un café rápido y una tostada antes de que Patricia empezara su programa de cocina matutino con los invariables gofres y bacon. «No comes nada, querida», se lamentó su suegra, entrando para ver si todos estaban listos para desayunar. Rachel ya estaba en la puerta para entonces, lanzando un escueto: «Tengo que ir a la tienda». Lo primero que hizo en la librería fue prepararse un té de jengibre, lo único que le ayudaba con las náuseas, y abrir el portátil. Jen había aprendido a entender sin palabras cuando su jefe necesitaba espacio personal, y en esos momentos se ocupaba en silencio de ordenar los libros. «A ver qué tenemos», murmuró Rachel mientras abría su archivo de notas. A lo largo de la semana, había reunido una cantidad impresionante de información. Empezó por lo más obvio: las redes sociales. Christine había sido muy útil para la investigación. Había publicado todos sus movimientos: fotos de restaurantes caros, spas, boutiques, selfies en probadores con bolsos de marca, días de trabajo en cafeterías, ni un solo lugar de trabajo u oficina real. Patricia era más cuidadosa, pero también dejaba huellas. En grupos locales de Facebook, Raquel encontró sus mensajes de hace 2 años. «Busco piso en buen barrio, limpio, solvente». Luego, 4 meses después, el mismo anuncio, pero en un grupo de otra ciudad. Y 6 meses después, en una tercera ciudad. Harold no aparecía en las redes sociales, pero su nombre aparecía en la base de datos del periódico. Rachel se gastó $20 en una suscripción y encontró un artículo de hacía 3 años. Empresario local acusado de estafa en alquiler de inmuebles. El caso había sido sobreseído por falta de pruebas, pero el residuo permanecía. En casa, mientras tanto, se producían pequeños cambios propios. Christine había convertido el futuro cuarto de los niños en una especie de loft de moda. Carteles en las paredes,
ropa esparcida por todas partes, una batería de botellas de vino en el alféizar de la ventana. El olor de su dulce perfume impregnaba la habitación. Patricia se había apoderado por completo de la cocina. Todas las especias de Rachel habían sido guardadas en un armario lejano por ser demasiado exóticas. Su vajilla de cerámica favorita había sido apartada en favor de recipientes de plástico y en la nevera había aparecido una lista de comestibles que hay que comprar urgentemente. Harold se ha instalado en el garaje. Su colección de radios antiguas ocupa todas las estanterías y las herramientas de Rachel se amontonan en un rincón. Pasaba horas allí, aparentemente restaurando rarezas, pero más a menudo simplemente escondiéndose de su mujer. «¿Sabes?», le dijo una vez Patricia durante la cena, «Harold y yo estamos pensando en comprar una casa como esta, cuando hayamos resuelto todos nuestros problemas». «¿Sí?», Rachel enarcó una ceja. «¿Y cuáles son exactamente los problemas que tenéis que resolver?». «Bueno», Patricia vaciló. «Varios. El banco, el papeleo». «¿Y el banco en concreto?». Raquel intentó que su voz sonara comprensiva. «Cariño», intervino Marla, «no hablemos de cosas tristes. Será mejor que pruebes esta maravillosa tarta». Esa misma tarde, Rachel escribió una carta. «Estimado señor Anderson, he leído su publicación en el foro de inmobiliaria sobre la familia Taylor. ¿Podría por favor compartir los detalles? Es muy importante». La respuesta llegó 2 días después. El agente inmobiliario era muy hablador. Al parecer, la historia de los Taylor le había afectado mucho. Le alquilaron una casa, pagaron el primer mes de alquiler y entonces empezaron los problemas. Quejas sobre la fontanería, la electricidad, los vecinos. Exigieron un alquiler más bajo y luego desaparecieron, dejando deudas de suministros y electrodomésticos rotos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El señor Anderson escribió: «Un mes después me encontré con la SRA, Taylor, la más joven, en el centro comercial. Salía de una boutique con bolsas. Claramente no parecía alguien con problemas financieros». Rachel guardó la correspondencia y abrió una nueva pestaña. Algo le decía que el señor Anderson no era la única víctima. El viernes por la noche, ya tenía toda una colección de historias similares. La familia Taylor había dejado un rastro en 3 estados. El patrón era el mismo en todas partes: encontrar caseros o parientes crédulos, vivir de ellos un par de meses y luego desaparecer. «Jefe», gritó Jen, «deberías irte a casa. Son las 8 de la noche». Rachel se estremeció. No se había dado cuenta de cómo había pasado el día. En casa la esperaba otra cena familiar. Marla insistía ahora en que cenaran todos juntos los viernes. Al entrar en casa, oyó una conversación en voz alta en la cocina. Christine discutía con alguien por teléfono. «No, Jake, no puedo volver ahora». «Sí, sé lo del contrato de alquiler. Mira, ya lo hemos hablado. Nos quedaremos aquí hasta que encontremos algo mejor». Rachel se quedó helada en el pasillo. «¿Jake? ¿El alquiler?». Abrió rápidamente las notas de su teléfono. Patricia salió de la cocina. «Oh, Rachel, te estábamos esperando». Habló un poco demasiado alto, claramente intentando ahogar la conversación de su hija. «Vamos, he preparado mi tarta especial». Durante la cena, David evitó cuidadosamente la mirada de su mujer. Desde su pelea en la tienda, había dormido en la habitación de invitados, donde habían planeado hacer un estudio. «Queridos, tengo una idea», anunció Marla sirviendo vino. «Hagamos una barbacoa el domingo. Presentemos a nuestros vecinos a Patricia y Harold». «Gran idea», secundó Patricia, pero Rachel notó que Harold se crispaba. La idea de una reunión social no parecía inspirarle. «Christine, cariño, vas a invitar a tus nuevos amigos, ¿verdad?», continuó Marla. «En realidad, tengo planes para el domingo», murmuró Christine, sin apartar los ojos del teléfono. «¿Qué planes?». La voz de Patricia se volvió cortante.
Creía que ibas a buscar trabajo. Mamá, déjame en paz. Se hizo una incómoda pausa. Rachel comió tranquilamente su ensalada, observando para sí misma cada grieta en la aparentemente perfecta fachada de la familia Taylor. Esa noche, cuando todos se habían ido, abrió Facebook y encontró el perfil de un tal Jake Russell. A juzgar por las fotos, era el novio de Christine. Y por las mismas fotos, estaban alquilando un piso juntos en Las Vegas, el mismo piso que ella había hablado de alquilar por teléfono. Interesante, murmuró Rachel, añadiendo la información a su expediente. Muy interesante. Se oyeron pasos en el pasillo. Era David que se dirigía a la habitación de invitados. Rachel se puso la mano en el estómago. «Ten paciencia, cariño», susurró. «Pronto recuperaremos nuestro hogar. Te lo prometo». Abajo, Patricia volvía a discutir con Christine. Harold sacudía algo en el garaje. La voz apagada de David provenía de la habitación de invitados. Estaba hablando por teléfono con su madre. Rachel abrió la nueva carta. «Estimado señor Anderson, ¿podría recomendarme un buen abogado especializado en litigios de vivienda?» La barbacoa del domingo empezó cuando Patricia descubrió que le faltaba su condimento baseball para la carne. Estaba dando vueltas por la cocina, acusando a los demás de sabotaje, hasta que Harold salió del garaje con una botella vacía. «Lo usé para limpiar los contactos de la radio», murmuró. «¿Qué hiciste?» La voz de Patricia subió una octava. «Es la receta de mi abuela. Lleva especias raras». «Oh, vamos», se encogió de hombros Harold. «Solo es una mezcla normal de pimienta y sal». Y la verdad, pensaba que era una salsa antigua. Rachel observaba la escena, cortando metódicamente las verduras para la ensalada. Durante la última semana, este tipo de altercados entre la pareja se habían hecho más frecuentes. Harold se encerraba en el garaje cada vez con más frecuencia, y Patricia se quejaba cada vez más alto de su desempleo. «Mamá, deja de ser tan dramática». Christine puso los ojos en blanco, sin apartar la vista del espejo donde se estaba arreglando el maquillaje. «Pediremos delivery, o le pediremos a los vecinos que traigan algo». «¿Vecinos?» Patricia se salpicó las manos. «Se supone que tenemos que impresionar, ¿no?» «Ah, hablando de vecinos». Marla se animó, mirando por la ventana. «Creo que Mike ha vuelto de correr». Christine se animó al instante. Durante los últimos 3 días había sido diligente en cuanto a estar allí, en el patio cuando el joven vecino abogado salía a correr por las mañanas. «Voy a saludarle», murmuró, subiéndose los pantalones cortos. Rachel reprimió una sonrisa. Sabía algo que Christine ignoraba. Mike Henderson era gay y vivía con su pareja florista desde hacía 5 años. Lo que ocurría era que su pareja estaba mucho tiempo fuera por motivos de trabajo, así que rara vez se le veía por el barrio. Rachel se acercó a la ventana y fingió regar las flores del alféizar, con una vista perfecta de la escena que se desarrollaba. Mike, un moreno alto con uniforme deportivo, estaba haciendo estiramientos junto a su porche. Christine, contoneando las caderas, se dirigió hacia él. Vecino! Su voz bajó una octava. «Una mañana estupenda para correr». «Buenos días», asintió Mike cortésmente, sin compartir su entusiasmo. «A mí también me encanta el deporte». Christine se apoyó en su buzón en una postura claramente sacada de alguna película. «Sobre todo el yoga. Ya sabes, todos los estiramientos, las posturas». «¿En serio?» Mike empezó a enrollar su esterilla. «¿A qué estudio vas?» Bueno, a ningún sitio todavía». Christine estaba un poco confusa. «Me estoy mudando, ya sabes, pero antes practicaba todo el tiempo». «Mi compañero Steve tiene un estudio estupendo en el centro», sonrió Mike. «Está reclutando a un grupo de principiantes. Puedo darte su tarjeta». «¿Compañero?» Christine parpadeó. «Sí, llevamos juntos 5 años. Es un instructor de yoga increíble, aunque su trabajo principal es la floristería».
Christine se quedó con la boca abierta. En ese momento, una ráfaga de viento levantó la manguera de jardín que Rachel había dejado encendida día y salpicó a la chica con agua. «¡Dios mío!», chilló Christine levantándose de un salto. «¡Mi pelo! ¡Mi maquillaje!». Mike, conteniendo la risa, le tendió su toalla de jogging. «Aquí tienes, y de verdad, se me olvidó avisarte, el aspersor automático de Rachel se enciende a esta hora». Rachel la agitó inocentemente desde la ventana. «Lo siento, Christine. Te dije esta mañana lo del riego». Christine, empapada y tratando de mantener lo que quedaba de su dignidad, se dirigió hacia la casa. Mike llamó la atención de Rachel y le guiñó un ojo. Estaba claro que apreciaba la actuación. «¿Qué pasa?». Patricia salió corriendo al pasillo. «Estás toda mojada». «Odio esta casa», sollozó Christine, corriendo escaleras arriba. «Y este barrio, y a esos estúpidos vecinos». «¿Vecinos estúpidos?». Patricia alzó la voz. «Por cierto, ese estúpido vecino es un abogado de éxito. Podría... Es gay, mamá, gay. Y podrías habérmelo dicho directamente en vez de dejarme hacer el ridículo». «¿Gay?». Patricia se llevó la mano al pecho, horrorizada. Pero, ¿y si...? En un barrio decente. Harold se asomó por el garaje. ¿Qué tiene de malo? Un tipo normal, no como ese agente inmobiliario corrupto al que creíste la última vez. Cállate, Harold. Si te ganaras la vida decentemente, si no estuvieras gastando todo tu dinero en tus tarjetas de crédito. Rachel cerró en silencio la puerta de la cocina, cortando la discusión familiar. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Mike Henderson era especialista en litigios de vivienda. Había visto su tarjeta de visita en el puesto de información local, y ahora tenía la excusa perfecta para una charla entre vecinos. Aquella noche, Marla llevó a Patricia a la tienda a comprar nuevos condimentos, y Christine se encerró en su habitación tras el incidente del riego. A través de las finas paredes se la oía hablar emocionalmente con alguien por teléfono, al parecer el mismo Jake de Las Vegas. «No tiene sentido mover la barbacoa», se lamentó Marla, limpiando nerviosamente los vasos ya limpios. Por una vez estaba perdida. Su plan perfecto para conocer a sus vecinos se desmoronaba ante sus ojos. Patricia daba vueltas entre la cocina y el garaje, donde Harold fingía estar enfrascado en la importantísima tarea de limpiar otra radio antigua. «¿No puedes tomar la iniciativa por una vez?». Su voz se convirtió en un chillido. «Levántate, haz algo». «¿Cómo qué?». Harold ni siquiera levantó la cabeza. «¿Quizá buscar trabajo?». «Oh, no, lo siento, tú eres la experta en empleo, especialmente después de ese incidente en Phoenix. No te atrevas a sacar el tema de Phoenix». Patricia se puso pálida. «¿Sabes que esa historia fue un accidente?». Harold se apartó por fin del receptor de radio. «¿Como Denver? ¿Como Seattle? ¿Como las malditas Vegas?». Rachel, que fingía estar ocupada con su ensalada, aguzó el oído. Por fin aparecían ciudades concretas. «Por cierto», continuó Harold con su voz habitualmente tranquila haciéndose más fuerte con cada palabra, «he buscado en Google ese banco del que le hablabas a Marla. ¿Sabes qué es lo interesante? Nunca nos concedieron una hipoteca, porque nunca la solicitamos». «Cállate». Patricia volvió a mirar hacia la cocina temerosa. «¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de que tu preciosa hermana descubra la verdad? ¿Que no perdimos la casa porque nunca la tuvimos?». Rachel apenas se contuvo de sacar su teléfono y empezar a tomar notas. «Lo hice todo por la familia». Patricia pasó a la ofensiva. «Para que pudiéramos tener una vida normal, para que Christine pudiera...». «¿Una vida normal?». Harold se rió amargamente. «Mudarte cada 6 meses, engañar a la gente, esconderte de los cobradores de deudas, ¿eso es lo que llamas una vida normal?». «Cállate». Patricia agarró lo primero que tuvo a mano, alguna pieza de un receptor de radio, y se lo lanzó a su marido. «Cállate».
La pieza pasó volando y golpeó la estantería. Algo se hizo añicos con un ruido metálico. «Perfecto», murmuró Harold. «Perfecto. Ahora no solo estás destrozando nuestras vidas, sino también mis cosas». Se levantó y se dirigió a la salida del garaje. En la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes qué? Estoy cansado de todo esto, de tus mentiras, tus intrigas, tu perpetuo descontento. Voy a pedir el divorcio». Patricia se quedó con la boca abierta. En el silencio que siguió, pudo oír a Christine todavía al teléfono en el piso de arriba, a Marla sacudiendo los platos en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared del garaje. «No te atreverías», le espetó Patricia. Harold parecía tranquilo por primera vez en mucho tiempo. «¿Y sabes qué? Te lo contaré todo. Sobre Phoenix, sobre Denver, sobre todas tus estafas. Basta». Se marchó, dejando a Patricia de pie en medio del garaje entre las piezas de radio desparramadas. Rachel se apresuró a volver a cortar verduras, justo a tiempo, porque Harold se dirigió directamente hacia ella. «Escucha», dijo en voz baja pero con firmeza. «Tengo que hablar contigo. Una charla seria». Rachel asintió. «¿Tal vez en el patio? Ahora mismo no hay nadie fuera». Salieron al porche trasero. Harold sacó un paquete de cigarrillos arrugado. «¿Te importa?» «La verdad es que sí». Rachel se llevó la mano al estómago distraídamente. «Lo siento, pero...» Harold se quedó inmóvil con el encendedor en la mano. Miró atentamente su gesto. Luego la miró a la cara. Guardó los cigarrillos. «Así que es eso», murmuró. «Por eso estás tan ansioso por recuperar esa habitación». Rachel no se molestó en negarlo. Algo le decía que la sinceridad era la mejor estrategia en estos momentos. «¿Cuánto tiempo?» «2 meses». Harold silbó. «¿Y nadie lo sabe?» «Todavía no». «Joder», sacudió la cabeza. «Y esa maldita Marla nos arrastró hasta aquí». «Mira, hay algo que tengo que decirte». «Todo empezó en Phoenix», dijo Harold en voz baja, mirando hacia algún lugar por encima de la valla. «Yo trabajaba en un taller de coches y Patricia era agente inmobiliaria, no muy exitosa, para ser honesto, y entonces ella tuvo una idea. Dejó de hablar cuando oyó el ruido de un coche. Pero solo era Mike. «Buenos días, vecinos», les saludó, y de repente se detuvo. «Rachel, ¿puedo hablar contigo un momento? Steve me pidió que te pasara la receta de esa tarta increíble de tu última reunión del club de lectura». Rachel miró rápidamente a Harold. Este asintió con un gesto apenas perceptible. «Seguiremos más tarde». Mike la esperaba junto al porche. En cuanto se acercó, su amable sonrisa fue sustituida por una expresión de preocupación. «He oído el escándalo de esta mañana», dijo sin preámbulos. «Y, francamente, algunas cosas me hicieron recelar. Como abogado». «¿Sí?» Rachel intentó sonar despreocupada. «¿Cómo qué?» «Como la mención de múltiples mudanzas y problemas bancarios. Ya sabes, en mi práctica, esos patrones suelen significar... ¿Estafadores de pisos en serie?» Mike silbó. «Y eres bastante bueno con la terminología. Tuve que investigar durante la última semana». Rachel sacó su teléfono y le mostró la información que había recopilado. Él hojeó rápidamente las notas y sus cejas se alzaron. «Impresionante. Con un dossier así podrías...» El ruido de un coche interrumpió la conversación. Esta vez sí que eran Marla y Patricia. «Vaya reunión». Marla saltó del coche cargada con bolsas de la tienda. «Mike, cariño, nos acompañarás a la barbacoa, ¿verdad?» «En realidad», empezó él. «Maravilloso». Marla ya arrastraba las bolsas hacia la casa. «Patricia ha encontrado un condimento estupendo». Patricia, con los ojos enrojecidos por las lágrimas pero el pelo perfectamente peinado, sonrió con esfuerzo. «Por cierto, Mike», ignoró estudiadamente la mirada interrogante de Marla, «he oído que estás especializado en derecho de la vivienda». Rachel se puso tensa. ¿De verdad sospechaban algo? «Sí, ¿por qué?»
Oh, por nada. Patricia se arregló el pelo con un gesto nervioso. Es que quizá deberíamos buscar asesoramiento sobre nuestra situación con la casa anterior. Mike lanzó una rápida mirada a Rachel. Claro, pásate por la oficina cuando quieras. ¡Maravilloso!, exclamó Marla. Ves, Patricia, las cosas van mejor, y tú que estabas preocupada. Desaparecieron en la casa. Mike se volvió hacia Rachel. Esta noche a las 6, en mi despacho. Trae todo el papeleo. Pero yo no tengo... No importa. Trae lo que tengas y... Vaciló. Quizá debería traer a tu marido. Rachel negó con la cabeza. Todavía no. Primero tengo que ordenarlo todo. De acuerdo. Solo ten cuidado. La gente así, cuando se siente amenazada. Le interrumpió un estruendo procedente de la casa. Por lo que parecía, Patricia había llegado al garaje después de todo y ahora estaba discutiendo con Harold. «Sabes», dijo Mike pensativo, «he tenido todo tipo de casos en mi práctica, pero cuando los conflictos familiares se superponen con los chanchullos financieros, hay que estar en guardia». Rachel asintió. Al fin y al cabo, era nieta de Eleanor, y su abuela siempre había dicho, si quieres ganar, piensa 2 pasos por delante. Por la noche, mientras recogía papeles para su reunión con Mike, oyó a Patricia hablando por teléfono en el jardín. «Sí, Jake, sé que estás esperando a Christine. No podemos irnos ahora, porque esta es nuestra última oportunidad, idiota. Si este plan falla también». Rachel cerró la ventana en silencio. Parecía que iba a ser una noche interesante. El despacho de Mike olía a café y cera para muebles. A pesar de lo tarde que era, él y Rachel se inclinaban sobre los documentos en el círculo de luz de la lámpara del escritorio, construyendo metódicamente una cronología de los acontecimientos. La historia de la familia Taylor se desarrollaba ante ellos como una novela policíaca. Cada capítulo comenzaba en una ciudad nueva y terminaba con otro fondo de inversión defraudado. La historia de Phoenix parece casi ingenua comparada con las estafas que siguieron. Mike golpeó la mesa con el lápiz, repasando el testimonio del anciano matrimonio Sullivan. Patricia aún estaba perfeccionando sus dotes de manipulación, aunque ya entonces había utilizado la imagen de una agente inmobiliaria de éxito para ganarse su confianza. Rachel sacó una gruesa carpeta de impresiones y empezó a colocarlas en orden cronológico. Fotos de las redes sociales, artículos de la prensa local, copias de registros bancarios, todas ellas pruebas de una elaborada trama de fraude social. A lo largo de un mes, Patricia había ido construyendo metódicamente su reputación en la ciudad, apareciendo en restaurantes caros durante comidas de negocios, afiliándose a un club de campo, haciendo pequeñas pero notables donaciones a una organización benéfica local. «Mira esto», Rachel publicó un artículo del periódico local. Patricia incluso había organizado una recaudación de fondos para una residencia de ancianos. Pequeña, pero suficiente para aparecer en las páginas de Sociedad, y la semana siguiente conoció a los Sullivan por primera vez. Mike silbó mirando el papeleo. Ella realmente sabe lo que hace. Creó la tapadera perfecta y la utilizó para ganarse la confianza de una pareja de ancianos. Pero algo ha cambiado desde Phoenix, ¿verdad? Las tramas se complicaron. Las sumas aumentaron. Les interrumpió el teléfono de Rachel. Un número desconocido parpadeó insistentemente en la pantalla y algo en ese momento le dijo que era importante. Mike debió de sentir lo mismo porque en silencio acercó hacia él una hoja en blanco y un bolígrafo. «¿Hola?» Rachel puso el altavoz y el despacho se llenó de una voz masculina excitada. «¿Es Rachel? ¿Rachel Mitchell?» La voz sonaba joven y un poco nerviosa. «Me llamo Jake Russell. Yo era el novio de Christine. Siento llamarte tan tarde, pero necesito hablar contigo. Es sobre la familia Taylor y lo que pasó en Las Vegas». En el silencio del despacho, la voz de Jake sonó como una confesión.
Hablaba casi sin pausa, como si temiera ser interrumpido o cambiar de opinión. La historia de un joven empleado de banca que se enamoró de una chica guapa y poco a poco se fue enredando en los negocios de la familia Taylor se desarrollaba como una tragedia clásica con elementos de thriller financiero. Todo empezó el año pasado, dijo Jake en voz baja pero con firmeza. Yo trabajaba en el departamento de préstamos hipotecarios cuando Christine vino a solicitar un préstamo. Ella era diferente, no como los clientes habituales. Empezamos a salir y poco a poco fui conociendo a su familia. Patricia encandilaba a todo el mundo en el banco. Traía repostería a casa, se acordaba de los cumpleaños de los empleados, hacía consultas inmobiliarias gratuitas. Mike tomaba notas rápidamente mientras Rachel escuchaba, fijándose en la caligrafía familiar. Los mismos métodos que en Phoenix, pero perfeccionados. Entonces apareció un inversor europeo, continuó Jake. Supuestamente quería invertir en el sector inmobiliario de Las Vegas. Se suponía que Patricia iba a ser la intermediaria y yo iba a ayudar con el papeleo. Todo parecía perfectamente legal. Ni siquiera me di cuenta cuando empecé a romper los protocolos bancarios, falsificando solicitudes. Christine decía que era una formalidad, que todo el mundo lo hacía. Le tembló la voz, y en ese momento Mike levantó la cabeza de las notas y se encontró con la mirada de Rachel. Ambos se dieron cuenta de que ya no se trataba de un simple fraude en el alquiler, sino de otro tipo de delito. Y luego desaparecieron. La voz de Jake sonaba amarga. Los $200,000 del inversor, los documentos falsificados que llevaron a mi ordenador, perdí mi trabajo, milagrosamente evité un caso criminal. Y una semana después de que desaparecieran, recibí una extraña llamada. Rachel se inclinó hacia adelante. ¿De quién? De una mujer que se presentó como Marla. Dijo que lo sentía, pero que era lo mejor para todos, que no podía dejar que su hermana favorita fuera a la cárcel. ¿Y sabes qué es lo raro? Sabía detalles que ella no podía saber. Las fechas de las auditorías, los nombres de los investigadores. Mike dejó de escribir. En el despacho reinaba un pesado silencio, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. ¿Tienes pruebas de esta conversación?, preguntó finalmente. Mejor. Había una extraña determinación en la voz de Jake. Tengo los correos electrónicos. Marla utilizó su dirección del trabajo cuando les avisó de la investigación. Al parecer se olvidó del rastro digital. Te enviaré copias. Rachel sintió que todo encajaba. Marla no solo conocía el fraude, sino que participaba activamente en él. Encubrió, advirtió, tal vez incluso coordinó los movimientos de la familia. Y ahora los había llevado a casa de su cuñada, creando la tapadera perfecta. Ayudar a los parientes. Cuando terminó la llamada, Mike se reclinó en su silla. ¿Sabes lo que esto significa? Que mi suegra no es solo una mujer manipuladora, sino cómplice de una serie de delitos financieros. Eso también. Pero lo importante es que ahora tenemos influencia. La cuestión es cómo utilizarla. Rachel miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Le esperaba otra cena familiar en casa, otra de las manipulaciones de Marla, otro de los intentos de Patricia de hacerse con un nuevo territorio en la casa. Pero ahora ella tenía un plan. ¿Sabes? Empezó a recoger sus papeles. Mi abuela siempre decía, la mejor manera de deshacerse de los huéspedes no invitados es hacer que se sientan cómodos para marcharse. Mike sonrió comprensivo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Oh, tengo unas cuantas ideas. De camino a casa, Rachel trazó mentalmente un plan de acción. Cada miembro de la familia Taylor tenía sus propias debilidades. Patricia temía perder el control. Harold estaba cansado de mentir. Christine vacilaba entre la lealtad a su familia y el deseo de independencia. Y Marla tenía pánico a perder su reputación de mujer correcta y respetable.
Cuando Rachel aparcó delante de la casa, se dio cuenta de que la luz del garaje seguía encendida. A través de la puerta entreabierta se oyó la voz apagada de Harold. Estaba hablando por teléfono con alguien. No, no puedo seguir con esto. Sí, entiendo que estás arriesgando tu licencia, pero... Mira, Tom, nos conocemos desde hace 20 años. ¿De verdad crees que te lo voy a decir así como así? Rachel pasó en silencio, tomando nota para sí de otro detalle para su plan. La casa olía a repostería. Al parecer, Patricia estaba intentando impresionar a los vecinos otra vez. ¡Ah, ahí estás! Marla salió de la cocina. Ya empezábamos a preocuparnos. A estas horas, las mujeres decentes suelen estar en casa con sus familias. Estaba en una reunión con un asesor fiscal. Rachel esbozó la más benévola de sus sonrisas. Por cierto, me aconsejó que actualizara el libro de mi casa. Ya sabes, todas esas nuevas normas sobre la responsabilidad de los propietarios sobre los residentes. Deliberadamente no terminó la frase, observando cómo cambiaba la cara de su suegra. Marla aguantaba magníficamente, pero años de trabajo con compradores habían enseñado a Rachel a detectar los más mínimos signos de ansiedad. El parpadeo ligeramente más frecuente, la sutil tensión en las comisuras de los labios. ¡Qué tontería! Marla agitó la mano con indiferencia. Somos familia, no inquilinos. Claro que lo somos, siguió sonriendo Rachel. Es que ha dicho algo sobre nuevos requisitos de registro, multas por incumplir los plazos. ¿Sabes si Patricia y Harold han solicitado ya el registro temporal? Algo sonó en la cocina. A juzgar por el sonido, a Patricia se le había caído una bandeja de horno. ¡Dios mío! Rachel fingió consternación. Espero que no se haya roto nada. Iré a ayudar. Mientras subía las escaleras hacia la cocina, vio a Marla sacando apresuradamente su teléfono. En la cocina, Patricia estaba revolviendo unas galletas desperdigadas y murmurando algo sobre un mal día. «Deja que te ayude», empezó Rachel recogiendo las galletas. «Por cierto, he estado pensando, quizás podríamos tener una noche de chicas este fin de semana. Tú, yo, Christine. Podríamos hablar de planes de futuro. He oído hablar de un programa increíble de ayuda a la compra de la primera vivienda». Patricia se quedó paralizada con un recogedor en las manos. «Eso es muy amable por tu parte, pero... Insisto». Rachel le puso una mano en el hombro. «Después de todo, ahora somos una familia, ¿no? Y tenemos que ayudarnos unos a otros, sobre todo con algo tan importante como la vivienda». En ese momento David entró en la cocina. Parecía inusualmente serio. «Rachel, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su despacho, la antigua habitación de invitados, estaba en penumbra. David encendió la lámpara del escritorio y se volvió hacia su mujer. «Hoy he oído una conversación extraña. Mamá estaba hablando con alguien por teléfono sobre unos documentos que hay que destruir urgentemente. ¿Qué está pasando?» Rachel miró a su marido, observando las sombras bajo sus ojos, la arruga entre las cejas, los rastros de preocupación en su rostro. Quizá había llegado el momento de una conversación sincera, ¿o era demasiado pronto? Rachel se hundió lentamente en la silla, sintiendo que se acercaban las náuseas nocturnas. El embarazo parecía agudizar todos sus sentidos. El olor de los libros viejos en el estudio, el delicioso aroma de los productos horneados de la cocina, la preocupación en el rostro de su marido. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó sorprendida. David parpadeó, claramente sin esperar este giro. «¿Qué tiene que ver eso con...?» «Estabas buscando un libro sobre programación y dijiste que mi tienda era acogedora. ¿Sabes por qué es acogedora? Porque sé distinguir lo auténtico de lo falso. Las primeras ediciones auténticas de las falsas, historias reales de hermosos cuentos de hadas». Sacó su teléfono y abrió un archivo de documentos. «No quería arrastrarte a esto. Pensé que podría manejarlo por mi cuenta,
pero tal vez es hora de ver el panorama completo. Durante la hora siguiente, se lo contó todo metódicamente a su marido, la historia de Phoenix, el plan de Las Vegas, el testimonio de Jake. Con cada nuevo hecho, el rostro de David se volvía más y más pálido. Cuando ella llegó a la parte sobre su madre, él se hundió pesadamente en el sofá. No, negó con la cabeza. No, mamá no podría. Ella nunca. David. Rachel le tocó suavemente el brazo. ¿Recuerdas hace 3 años cuando hablábamos de la boda? Querías una ceremonia modesta en el jardín de la ciudad. Y entonces apareció tu madre con la idea de una celebración ruidosa en el club de campo. ¿Y eso qué tiene que ver? Con el hecho de que ella siempre ha estado preocupada no por nuestros deseos, sino por la impresión que damos, sobre nuestra reputación en la comunidad, y ahora intenta usar nuestra casa como tapadera para la próxima estafa de su hermana. Se oyeron pasos en el pasillo. Alguien subía las escaleras. David cubrió instintivamente la pantalla de su teléfono con los documentos. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró Rachel. Estoy embarazada, de 2 meses, y la habitación que ocupó Christine se suponía que era el cuarto de los niños. No había planeado decir eso, no ahora, no en un momento así, pero las palabras salieron solas y por la forma en que David se paralizó, la forma en que sus ojos se abrieron de par en par, ella supo que esta confesión había cambiado todo. Tú, nosotros, tartamudeó. ¿Por qué no dijiste nada? Porque quería darte una sorpresa. Encargué los muebles, elegí el papel pintado, y luego volví de un viaje de negocios y encontré extraños en nuestra casa. Alguien se detuvo frente a la puerta. La voz apagada de Marla. «¿David? ¿Estás ahí?» Él miró a Rachel, luego a la puerta y por primera vez en su matrimonio, ella vio aparecer algo nuevo en sus ojos, determinación. «Ahora no, mamá». Su voz sonaba firme. «Rachel y yo estamos hablando». Los pasos retrocedieron. David se volvió hacia su mujer. «¿Tenéis un plan?» Rachel asintió. «Lo tengo, pero solo funcionará si actuamos juntos. Y no será fácil. Cuéntame». Ella comenzó a explicar, y con cada palabra la cara de David se volvió más pensativa. Cuando ella terminó, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín del atardecer, donde Harold seguía hablando por teléfono. «La abuela Eleanor hizo bien en dejarte la casa a ti. Tú sí que sabes distinguir lo verdadero de lo falso». Detrás de la pared, Christine puso música. Los graves hacían sonar el cristal. Abajo, Patricia discutía con Marla por algo. Una noche cualquiera en su otrora tranquila casa. «¿Por dónde empezamos?», preguntó David. Rachel sonrió. «Por la hospitalidad más cordial y sofocante que se pueda imaginar». Precisamente a las 5 de la mañana, Rachel estaba junto a la cocina, cortando metódicamente fruta para las torrijas. En el silencio de la casa antes del amanecer, cada movimiento parecía especialmente significativo. El chisporroteo de la mantequilla en la sartén, el tintineo de la vajilla, el susurro de un batidor batiendo huevos. A las 6, la cocina se llenó de aromas de pan recién horneado, manzanas caramelizadas y café, tan acogedor y hogareño que era imposible resistirse. Patricia bajó primero, atraída por los olores, y se quedó inmóvil en la puerta por un momento, claramente sin esperar ver a su cuñada cojeando alrededor de la cocina con su elegante vestido de casa. «Qué bien que ya te hayas levantado». Rachel sonrió radiante. Estaba a punto de despertar a todo el mundo. «Siéntate, el café está listo. Recuerdo que te gusta con canela y nata montada, ¿verdad?» «En realidad, suelo prepararme el desayuno para la familia». Patricia vaciló, claramente insegura de cómo responder a esta invasión de su territorio. «Oh, ya lo sé». Rachel continuó sonriendo con benevolencia mientras extendía unas perfectas tostadas francesas en su plato. «Tus desayunos son deliciosos.
pero he pensado que, ya que ahora somos una gran familia, ¿por qué no compartir esta hermosa tarea? He hecho un horario, mira. Sacó de un cajón una tabla de colores en la que cada día de la semana estaba dividido por horas. ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Cuándo hay comidas familiares en común? ¿Y cuándo hay tiempo para la intimidad? Patricia cogió mecánicamente la hoja, con la mirada recorriendo las líneas. ¿Y sabes qué más se me ha ocurrido? Rachel se acomodó con elegancia en la silla de al lado. Una vez a la semana podríamos hacer cenas temáticas, invitar a los vecinos, presentarles a tu familia. Ah, por cierto, ya he hecho una lista de invitados para el mes que viene. La mayoría agentes inmobiliarios y banqueros locales les encantará tu experiencia profesional. La taza en las manos de Patricia temblaba débilmente. Un adormilado Harold bajó a la cocina, atraído por los olores. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la mesa puesta. Harold, ¡qué maravilla! Rachel dirigió de inmediato su brillante atención hacia él. Quería consultarte algo. Verás, un amigo mío va a abrir una tienda de antigüedades, especializada en maquinaria antigua. Le hablé de tu increíble colección de radios y está deseando conocerte. Puede que incluso te proponga cooperar. ¿Cooperación? Harold se quedó helado con el tenedor en la mano y Patricia se puso dramáticamente pálida. Por supuesto, con tus conocimientos y contactos, por cierto, he hecho una lista de todas las tiendas de antigüedades en un radio de 80 kilómetros. Quizá te interese. Marla entró flotando en la cocina y sus ojos se entrecerraron al ver aquel cuadro idílico. Buenos días, mamá. Rachel brilló aún más. Te estaba hablando de mi idea para las cenas familiares. Me ayudarás con la organización, ¿verdad? Tienes unos contactos maravillosos en la comunidad local. Por cierto, ya he invitado a la señora Henderson, del comité benéfico. Se muere por conocerte mejor. Marla se quedó paralizada a medio camino de la cafetera. ¿La S.R.A. Henderson? Sí, te lo puedes creer. Resulta que es la jefa del comité de verificación del registro de inquilinos de nuestro barrio. ¡Qué mujer tan activa! Y tan interesada en los nuevos miembros de la comunidad. Había una alarma casi palpable en el ambiente, pero Rachel ya había desviado su atención hacia Christine, que bajaba las escaleras. Ahí está nuestra dormilona. Christine, cariño, estaba pensando, ya que buscas trabajo, ¿por qué no me ayudas en la librería? Temporalmente, por supuesto, hasta que encuentres algo más adecuado. Conocerás a nuestros clientes habituales. Hay tanta gente interesante. Sobre todo de Hacienda, les encantan los nuevos libros de derecho financiero. Christine se quedó paralizada en el último escalón. Su rostro adoptó una expresión de pánico. Marla se apresuró a intervenir. Cariño, no te molestes. Somos invitados. ¿Qué invitados? Rachel extendió las manos. Somos familia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por cierto, le he reservado a Patricia una entrevista en la inmobiliaria de mi amigo. Buscan una especialista con amplia experiencia en diferentes estados. La aparición de David dio el toque final a este cuadro. Miró las caras tensas de sus familiares, la sonrisa radiante de su mujer y se ajustó distraídamente la corbata. ¡Qué acogedor! Cariño, tus torrijas son maravillosas. Mamá, ¿has oído ya las noticias? Rachel va a celebrar cenas familiares, justo como siempre has querido. Y la primera ya es este viernes. David se sentó a la mesa y, despreocupado, apartó los brillantes folletos de hipotecas que había allí. Oh, mira, hace tiempo que quiero hablar con tía Patricia de este nuevo programa de ayuda a la compra de vivienda. ¿Te lo puedes creer? El banco proporciona un historial crediticio completo de los últimos 5 años. Patricia se atragantó con el café. Marla se levantó apresuradamente de la mesa. David, cariño, ¿no llegas tarde al trabajo? Para nada. He venido pronto a propósito. Tengo que ayudar a Rachel a organizar la merienda. Por cierto, he invitado a mi colega del departamento de seguridad.
Le encantan las historias sobre ciudades y los negocios inmobiliarios interesantes. Christine palideció de repente y murmuró algo sobre un dolor de cabeza. Harold estudiaba el dibujo de la taza con exagerada atención y Patricia empezó a dar golpecitos nerviosos con el pie bajo la mesa. Hablando de tratos, Rachel sacó otra carpeta de un cajón. He estado preparando un plan para ayudarnos a encontrar un hogar para nuestros queridos parientes. Verás, si procedes según este esquema. Creo que voy a acostarme, murmuró Patricia, levantándose apresuradamente de la mesa. Claro, claro. Raquel asintió comprensiva. Descansa un poco. Mientras tanto, pondré carteles por toda la casa con las normas de uso de las zonas comunes. Y haré un horario para ir al baño, así nadie estorbará a nadie. Marla abrió la boca, pero David se le adelantó. Es una gran idea, cariño, y hablemos de un horario de limpieza. Creo que todos los miembros de la familia deberían poner de su parte, sobre todo en vísperas de la visita del Comité de Registro de Inquilinos. Ya solo quedaban Rachel, David y Harold en la cocina. Este último terminó lentamente su café y sonrió sorprendido. «Y tú eres lista, chica, muy lista». «No sé a qué te refieres». Rachel se palmeó los ojos inocentemente, recogiendo los platos. «Claro, claro, claro», se levantó Harold de la mesa. «Sabes, creo que realmente podría ir a ver a tu amigo el anticuario. Tal vez sea hora de ponerse a trabajar de verdad». Al marcharse, David abrazó a su mujer. «Creo que se están poniendo nerviosos». «Esto es solo el principio», Rachel sacó su agenda. «Espera a ver qué va a pasar en la cena familiar. Ya he enviado invitaciones a todos los que menos les gustaría ver». Se oyó un alboroto en el piso de arriba. Parecía que Patricia y Christine estaban discutiendo febrilmente la situación. Desde el salón se oía la voz excitada de Marla, que estaba hablando por teléfono con alguien. El plan empezaba a funcionar. El día avanzaba como una obra de teatro perfectamente coreografiada. Al mediodía, Rachel había colocado carteles de colores por toda la casa con normas, horarios para ventilar, rutinas de la lavadora, tiempo para discusiones familiares. En la nevera aparecía una impresionante lista de nuestras tradiciones familiares, donde el primer punto era intercambio diario de noticias durante la cena. Cada miembro de la familia comparte sus éxitos en la búsqueda de trabajo, vivienda. A las 2 de la tarde, envió al chat familiar compartido, creado esa misma mañana, un plan detallado para la merienda de la noche. La lista de invitados era impresionante. Además de la SRA. Henderson, del Comité de Empadronamiento, había un representante de la agencia tributaria, un agente inmobiliario de una agencia de fraudes inmobiliarios y, como guinda del pastel, un periodista del periódico local dispuesto a escribir un artículo sobre los fuertes lazos familiares y el apoyo mutuo en nuestro barrio. Espero que la tía Patricia comparta su gran experiencia en diferentes estados. Escribió Rachel alegremente en el chat. Patricia no respondió. No había salido de la habitación desde el desayuno. Marla, en cambio, llamó inmediatamente a su hijo. «David, esto es una locura». Su voz temblaba de pánico mal disimulado. «¿Por qué organizar una recepción a tan gran escala? Queríamos una velada familiar tranquila». «Pero mamá». La voz de David sonaba realmente perpleja. ¿No decías tú misma que teníamos que implicarnos más en la comunidad? Rachel está siguiendo tu ejemplo. Por cierto, te ha apuntado al comité benéfico de la señora Henderson. ¿No es maravilloso? A las 3 de la tarde, la tensión en la casa había alcanzado un nivel casi palpable. Christine revoloteaba entre su habitación y el cuarto de baño, intentando al mismo tiempo ocultar la fiesta de la noche anterior e inventar una historia plausible sobre su empleo. Harold se había encerrado en el garaje, pero esta vez no con radios.
Rachel podía oírle hablar tranquilamente con alguien por teléfono sobre oportunidades de negocio legítimas cuando ella pasaba por delante. A las 4 en punto, Rachel pegó un nuevo horario en el espejo del pasillo. 16:000. Tiempo para conversaciones familiares francas. 17:000. Discusión conjunta de planes de futuro. 18:000. Recepción de invitados. 19:000. Presentación de los logros profesionales de los miembros de la familia. Cariño. Apareció Marla de la nada, con su pelo habitualmente inmaculado un poco despeinado. Quizá deberíamos cancelar el evento de esta noche. Patricia no se encuentra bien. ¿Cancelar? Rachel se llevó la mano al pecho, horrorizada. Pero si ya he enviado las invitaciones, la SRA. Henderson estaba tan entusiasmada con la oportunidad de conocer a nuevos miembros de nuestra comunidad y el señor Brown de Hacienda reprogramó a propósito otra reunión. Y además, continuó Rachel colocando los carteles como si no se hubiera dado cuenta de la creciente preocupación de su suegra, ya he encargado pasteles a la misma pastelería sobre la que se escribió el mes pasado. ¿Recuerdas el artículo? Sobre el propietario que ayuda a Hacienda a detectar transacciones sospechosas a través de pequeños negocios familiares. Marla se puso aún más pálida, si es que eso era posible. En ese momento se oyó un grito ahogado procedente del piso de arriba. Cristina había descubierto una nueva rutina en su habitación, antes la guardería, que incluía un informe diario de búsqueda de empleo con copias de todos los currículos enviados. Rachel sacó despreocupadamente otra pila de papeles de su bolso. Por cierto, mamá, he preparado unos cuantos formularios para el registro aquí. Ya sabes, por si la señora Henderson quiere ayudar con el papeleo. Es tan atenta a los detalles, especialmente las fechas de entrada y salida de residencias anteriores. El tintineo de una taza rota se oyó desde la cocina. Patricia, que por fin se atrevía a bajar, debió de oír la última frase. «Dios mío», Rachel se salpicó las manos. «Espero que no sea de un juego nuevo. Lo compré especialmente para esta noche. Se parece tanto al que vi en la foto del estuche, en la casa de los Sullivan en Phoenix». Se hizo un silencio sepulcral. Se oía a Christine en algún lugar del piso de arriba tecleando frenéticamente un mensaje. A juzgar por la velocidad del tecleo, otro mensaje de pánico para Jake. «¿Sabes qué?», dijo Harold de repente, saliendo del garaje. «Creo que voy a ir a ver a ese anticuario tuyo, ahora mismo. Pero ¿qué pasa con la recepción de la noche?». Rachel fingió auténtico disgusto. «Creo que me la saltaré. Y probablemente me quede hasta tarde, quizá incluso mañana». «Harold», con indignación, Patricia finalmente encontró su voz. «No puedes». «Puedo». Miró a su mujer por primera vez en mucho tiempo sin una sombra de miedo o duda. «¿Y sabes qué? Estoy cansado de todo esto. Quizás sea hora de que cada uno de nosotros empiece su propia y honesta vida». Patricia se hundió lentamente en una silla, arrugando en sus manos el malhadado formulario de inscripción. Marla miraba impotente de una a otra, perdiendo claramente el control de la situación. Rachel ya estaba sacando las galletas de jengibre del horno. La receta de la abuela Eleanor, que siempre decía que una taza de té y la repostería casera eran la mejor manera de resolver los problemas más complicados. El aroma especiado hizo que el ojo de Patricia empezara a crisparse nerviosamente. «Por cierto», dijo Rachel despreocupadamente mientras colocaba las galletas en el plato de delante, «he invitado a tomar el té al editor de una nueva columna del periódico local, Historias de Crímenes de nuestra ciudad. Es un concepto muy interesante. Toman casos reales de fraude y rastrean cómo los estafadores se mueven de un estado a otro». Faltaba una hora para el comienzo de la cita cuando sonó el timbre. Un repartidor estaba en la puerta con una caja enorme. «Pedido para la señora Mitchell»,
Le tendió un portapapeles para que lo firmara. Folletos informativos para la reunión de hoy. Por fin, se alegró Rachel, aceptando la caja. Espero que hayan tenido tiempo de imprimir todo el material sobre el nuevo programa de protección de testigos para casos de fraude. Christine, bajando las escaleras, tropezó en el último escalón. A Patricia, que seguía sentada en la cocina, se le cayó el teléfono. «¿Sabes?», dijo Marla de repente con una voz anormalmente alta. «Acabo de recordar. Tengo una cita con el médico, de urgencia, y Patricia estaba hablando de una migraña, y Christine tiene que ir a una entrevista de trabajo, creo». «Sí, sí». Christine cogió frenéticamente su bolso. «Una entrevista de trabajo muy importante. Pero, ¿y...?» Rachel se llevó las manos al pecho con auténtica frustración. «Quiero decir, invité específicamente a gente que podía ayudar con trabajos y alojamiento, y un periodista que tenía tantas ganas de escribir sobre tu familia». En otra ocasión, querida, Marla ya se estaba poniendo apresuradamente el abrigo. «Patricia, querida, será mejor que vengas conmigo, conozco al médico perfecto». 15 minutos más tarde la casa estaba vacía. Cuando el último coche dobló la esquina, David abrazó a su mujer. «¿Crees que volverán?» «Por supuesto», sonrió Rachel, acariciándose el estómago. «Pero ya no todos, y ahora con nuestras condiciones». La caja que había traído el mensajero contenía los habituales catálogos publicitarios de las tiendas de muebles, y el teléfono de Rachel ya vibraba con un nuevo mensaje. Mike le confirmaba que los documentos estaban listos. El primer acto del espectáculo había llegado a su fin. Era hora de prepararse para el segundo. Regresaron pasada la medianoche. Rachel oyó el ruido de coches que se detenían, voces apagadas, el sonido de una puerta que se abría. Se sentó en la cocina, sorbiendo té de jengibre, lo único que la había salvado de las náuseas de los últimos días. David se acomodó a su lado, revisando distraídamente los papeles que había traído Mike. Marla fue la primera en entrar en la cocina, desacostumbradamente despeinada, con el rímel emborronado y la mirada impotente. Le siguieron lentamente los demás. Patricia, que aún intentaba mantener la cara seria, Christine, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, y por último Harold, extrañamente tranquilo y decidido. «Tomen asiento», señaló Rachel las sillas. «Creo que todos tenemos algo de qué hablar». «Desde luego que sí», dijo Harold con repentina firmeza. «Y, si me lo permiten, empezaré yo primero». «Conocí a tu amigo anticuario», dijo Harold lentamente, como si sopesara cada palabra. «Un hombre extraordinario. ¿Sabes lo que me dijo? Que mis conocimientos sobre equipos de radio antiguos realmente valían algo, que podía ser un negocio honrado, no una tapadera para...». Lanzó una dura mirada a su mujer. «Otros negocios». Patricia se estremeció como si le hubieran dado una bofetada, pero guardó silencio. «Y entonces», continuó Harold, «pasé a ver a mi viejo amigo Tom. ¿Te acuerdas de él, querida? El mismo abogado que nos sacó después de la historia de Phoenix. Ya no lo hará más, ni yo tampoco». «¿De qué estás hablando?» Patricia encontró por fin la voz. «¡Qué tontería! Marla, díselo». Pero Marla permaneció en silencio, sin apartar los ojos de la carpeta de documentos que yacía frente a David. «¿Son realmente documentos de Phoenix?», preguntó en voz baja. «¿Y de Las Vegas?». «Y más que eso». Rachel abrió la carpeta. «Hay declaraciones de los Sullivan, el testimonio de Jake, extractos bancarios, el historial de mudanzas y algo especialmente interesante. Correos electrónicos de la dirección de tu trabajo, mamá, en los que me advertías de la investigación». Se hizo tal silencio en la cocina que se oyó el tic-tac del reloj y los ladridos lejanos del perro del vecino. Marla se puso blanca, Patricia se quedó paralizada con la boca abierta y Christine rompió a llorar de repente. «No puedo más», sollozó, manchándose las mejillas de rímel.
Jake tenía razón. No podemos seguir huyendo eternamente. Estoy harta de mentir, harta de fingir, harta de temer cada timbre. ¡Cállate! Patricia se volvió bruscamente hacia su hija. ¿No lo entiendes? No, eres tú quien no lo entiende. La voz de Harold sonaba cansada pero firme. Nuestra hija se merece una vida normal, sin miedo, sin mentiras, sin huidas perpetuas. He solicitado cooperar con la investigación. ¿Hiciste qué? Patricia se tambaleó hacia atrás agarrando la mesa. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ya está bien. He llegado a un acuerdo con la fiscalía. Si devolvemos el dinero y pagamos una indemnización, están dispuestos a llegar a un acuerdo. Nada de cárcel, solo multas y trabajos comunitarios. Marla finalmente levantó los ojos hacia su hijo. David, ¿lo sabías? Lo sabía, mamá. ¿Y sabes qué es lo peor? No las maquinaciones en sí, ni las mentiras, ni el engaño a gente crédula. Es que los trajiste a la casa de mi esposa embarazada. Me usaste para encubrir otra estafa. ¿Embarazada? Marla desvió la mirada hacia Rachel, como si la viera por primera vez. Sí, mamá. Esa habitación en la que pusiste a Christine tan poco ceremoniosamente se suponía que era el cuarto de los niños. Rachel esperaba volver de una conferencia para darle la noticia. Y en vez de eso... no lo sabía. Marla bajó la cabeza. Ahora sí lo sabes, dijo Rachel con calma pero con firmeza. Y sabes lo que tiene que pasar a continuación. Tienes que elegir. O aceptas la oferta de Harold de llegar a un acuerdo con la investigación, o todo el papeleo va a la fiscalía. Sin trato, no hay circunstancias atenuantes. Te estás tirando un farol, siseó Patricia. ¿Lo estoy? Rachel le indicó el teléfono. Llama a Jake, pregúntale si voy de farol. Ya ha prestado declaración. Christine volvió a sollozar. Mamá, por favor, vamos a parar. Quiero una vida normal. Quiero volver con Jake, conseguir un trabajo de verdad. Y puedes hacerlo, dijo Harold suavemente. Todos podemos empezar de nuevo, de verdad. Ya tenemos el trato preparado. David extendió los documentos que se extendían en abanico sobre la mesa. Mike nos ayudará con la parte legal. Los pagos pueden extenderse durante 5 años. Harold obtendrá su licencia para el negocio de antigüedades. Christine podrá volver a la universidad. He estado preguntando por un programa de becas. ¿Y yo? La voz de Patricia sonaba quebrada. Y tú podrías empezar a trabajar de verdad como agente inmobiliaria, dijo de pronto Rachel en voz baja. Tienes la experiencia, los conocimientos. Utilízalos para el bien, no para el mal. Marla se sentó mecánicamente a hojear los papeles con dedos temblorosos. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Creía que estaba ayudando a la familia, susurró. Al principio solo daba consejos, daba advertencias. Luego empecé a ayudar con el papeleo. Y luego se apoderó de mí el poder, la capacidad de controlar la situación. Y manipularme, añadió David en voz baja. Hijo, no, mamá. No más manipulación. No más control. No más decisiones por mi familia. Tú también tienes elección, o aceptas los nuevos límites, o... Lo entiendo. Miró a su cuñada por primera vez sin su habitual condescendencia. Lo siento, Rachel. Y... felicidades por el bebé. Al amanecer, todos los detalles estaban acordados. Patricia y Christine se irían a la mañana siguiente, temporalmente a casa de una vieja tía en Colorado, hasta que se resolvieran las formalidades de alojamiento. Harold se quedaría en la ciudad. Su nuevo socio en el negocio de antigüedades le había ofrecido una habitación encima de la tienda. Les echaré un ojo, le dijo a Rachel mientras los demás subían a hacer las maletas. Quizá esta vez podamos ser una familia normal, de verdad. Marla fue la última en salir. En la puerta se detuvo. ¿Me dejarás ser abuela? ¿Algún día? Depende de ti, mamá, respondió David. Cuando la puerta se cerró tras ella, por fin se hizo el silencio en la casa.
Un silencio real, tranquilo y hogareño. Rachel estaba de pie junto a la ventana, observando el amanecer. ¿En qué estás pensando? David la abrazó por detrás, poniéndole suavemente una mano en el estómago. En que la abuela Eleanor tenía razón. El hogar debe ser una fortaleza, pero no de la gente, sino de las mentiras. Arriba, Christine cerró la puerta de su habitación con un último portazo. Pronto volvería a haber papel pintado de color claro, una cuna y peluches. Todo era como debería haber sido desde el principio. 3 meses después, Rachel estaba de pie en medio de la habitación infantil, inspeccionando meticulosamente los resultados de la renovación. El papel pintado de verde claro con estrellitas plateadas, la cuna blanca junto a la ventana, la acogedora mecedora del rincón, todo era exactamente como se lo había imaginado aquella primavera cuando había comprado las primeras cosas para el bebé. David terminó de empaquetar el último armario y se sentó en el alféizar de la ventana. «Sabes, he recibido una carta de Harold. Le va bastante bien. Ya hay 3 tiendas de antigüedades en línea que le están encargando aparatos restaurados». Las noticias sobre la familia Taylor llegaban con regularidad, como los ecos de una tormenta silenciada. Patricia aceptó un trabajo como ayudante de agente inmobiliario en una pequeña agencia de Colorado, ahora legal, con licencia y supervisada por la Comisión de Ética. Christine volvió a vivir con Jake y se matriculó en la universidad para estudiar contabilidad. «Quiero entender cómo hacer negocios correctamente», escribió en una breve carta de disculpa. Marla era más difícil. Llamaba una vez a la semana, estrictamente a la hora acordada. Hablaba solo del tiempo, de salud y de noticias familiares seguras. Estaba aprendiendo a respetar los límites, lentamente, a regañadientes, pero lentamente. «Mira lo que he encontrado». David sacó una vieja fotografía de la caja. Eleanor en esta misma habitación, muy joven, con un niño pequeño en brazos. «Mamá me la enseñó. Dijo que la había encontrado cuando estaba ordenando viejos álbumes». Rachel sonrió, acariciándose el vientre visiblemente redondeado. Pequeños pasos, pequeñas señales de cambio. Sonó el timbre. Jen, la dependienta de la librería, había entrado. Después de toda la historia, se había convertido en algo más que una empleada, una verdadera amiga. «He traído los nuevos catálogos de libros infantiles y también, ¿puedes adivinar quién ha venido hoy a la tienda?» «¿Quién?» «Harold. Buscaba algunos libros técnicos para restauración. Un hombre muy diferente, tranquilo, seguro de sí mismo. Te saludó y preguntó si podíamos pasar a tomar el té algún día». Rachel miró a su marido. «¿Por qué no? Solo que ahora sin los horarios en la nevera y las normas del baño». Se rieron, ligera y sinceramente por primera vez en mucho tiempo. Al otro lado de la ventana, las hojas del arce que Eleanor había plantado crujían. Un rayo de sol dormitaba en la mecedora. La casa volvía a ser un hogar, un lugar donde vivía la verdad. «¿Sabes?», dijo David abrazando a su mujer. «Creo que por fin entiendo lo que quería decir tu abuela cuando te dejó la casa, a ti en concreto». «¿Mm?». Ella sabía que serías capaz de convertirla en una verdadera fortaleza, no para esconderte del mundo, sino para construir algo nuevo en ella, algo real. Rachel se apoyó en su hombro, observando cómo el sol poniente coloreaba el cuarto de los niños en tonos cálidos. Quedaban muchas cosas por delante: los primeros pasos del bebé, sus primeras palabras, sus primeras vacaciones. Y sí, quizá algún día, la primera visita de la abuela Marla. Pero ahora todo sucedería bajo las reglas correctas, las reglas de la verdad.